y vamos a ver como aspectos de la oración, ¿sí? Las clases de oración. Primera de Timoteo 2:1 nos dice así: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Nos exhorta a nosotros, por eso les preguntaba yo ahora, ¿qué tal la oración? ¿Qué tal los tiempos de oración? ¿Cómo están teniendo esos tiempos de oración? Y nosotros tenemos que violentarnos. Dios sí coloca a nosotros el querer como el hacer, pero entonces nosotros somos los que tenemos que violentarnos a tener en cuenta todo este proceso que viene en nuestro Señor Jesucristo. Y la oración, dice que la oración del justo tiene poder, y no sé cuándo te has conectado tú de una manera ferviente en esos tiempos de oración y vemos el mover de Dios en nuestras vidas, en nuestras situaciones, en nuestros seres queridos. Vemos el poder de Dios cómo se activa cuando nosotros tenemos esos tiempos de oración fervientes, esos tiempos de oración bien concentrados, que nada nos estorba, que nada nos quita ese momento tan especial que estamos viviendo en la presencia de nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a aprender, no sé si alguna vez lo hayan escuchado, ¿saben qué es un acrónimo? Acrónimo son unas letras que forman una palabra, pero cada letra trae un significado, ¿cierto? Como ovni. ¿Qué significa ovni? Objeto volador no identificado, ¿sí? Y está como la sigla, ¿no? Entonces nosotros vamos a aprender lo que es el acrónimo CASA. CASA, ¿habían escuchado en algún momento en el proceso de la oración hacerlo con ese acrónimo CASA? ¿No? Ok. Hoy el Señor nos va a enseñar algo especial. La palabra CASA, cada letra en el orden que está significa la C, confesión, adoración, súplica y acciones de gracia. Ese es el acrónimo de CASA. Entonces, confesión es la oración que se sincera sobre el pecado. O sea, nosotros cuando entramos a la presencia de Dios, lo vemos cuando hacemos la Santa Cena aquí en la iglesia, que antes de nosotros recibir la Santa Cena, la palabra nos manda a que nos pongamos en paz con Dios, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que confesemos nuestros pecados. Entonces, esa sede de confesión nos lleva a eso. Cada que tú vayas a orar, primero que el Señor te limpie. Mire, en Lucas 15:21, que es la parábola del hijo pródigo, me llamaba la atención porque cuando el padre ve que su hijo viene nuevamente para su casa, él sale corriendo a recibirlo y de hecho se le tira y lo abraza, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que el hijo hace? Él le dice, en una forma de pedirle perdón, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Básicamente está pidiendo perdón. Y es lo que nosotros debemos de hacer cuando vamos a entrar a la presencia de Dios. No somos santos, cometemos muchos errores, ¿cierto? Necesitamos nosotros de esa limpieza para ser santos, para poder entrar dignamente a la presencia de Él. En el Salmo 51, el rey David pronunció una apasionada confesión después de ser confrontado por el adulterio y por haber asesinado básicamente al esposo de la mujer con que adulteró, ¿cierto? Y en el Salmo 91 él le dice: Señor, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51 del 2 al 4 es donde encontramos eso. Y David, por eso David, la palabra de Dios nos enseña que David es un hombre conforme al corazón de Dios, porque él reconocía, como debemos de reconocer cada uno de los que estamos aquí, de que somos pecadores, que constantemente estamos pecando, ¿sí? Con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras iras, con no hacer cosas que debemos de hacer porque a Dios le agrada que las hagamos, ¿cierto? Constantemente estamos en el proceso del pecado. Entonces, para nosotros poder entrar a su presencia en ese tiempo de oración, qué bueno es que tengamos pendiente ese acrónimo, CASA. Primero, ¿qué tenemos que hacer?
confesarnos delante de Él. ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Qué problemas tuviste? ¿Qué situaciones erróneas has tenido en este proceso? Aún estamos en una enseñanza de oración. ¿Cómo la estamos llevando a cabo? Es un pecado, es un error que estamos cometiendo si no estamos orando. Por eso, muchas veces las personas desean en las iglesias un avivamiento, ¿cierto? Pero cuando cada uno de los que estamos aquí, cada uno individualmente, no se mete a leer la palabra de Dios y no se mete a esos tiempos de oración, difícilmente va a haber un avivamiento en cada uno de nosotros. Un avivamiento es algo que se expresa colectivamente, pero viene a raíz de algo individual. ¿Sí? Porque puede que la mayoría de los que estemos aquí estemos en ese proceso, leyendo la palabra fervientemente en oración y el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, pero hay una sola persona que no lo hace. Esa persona no va a sentir de ese avivamiento que se está viviendo en la congregación unánimes porque no está haciendo lo que le corresponde. Entonces, démonos cuenta la importancia de la oración. Tenemos que despertar, iglesia. Cuando se nos pregunten cómo está tu tiempo de oración, que nuestra respuesta sea eufórica, decir, bien, estoy súper bien, estoy aprendiendo, estoy en unos tiempos especiales con mi Padre Celestial. Y me está hablando de una manera única. Pero por eso es que a veces nosotros no escuchamos la voz de Dios ni vemos su mover, porque no estamos en la frecuencia correcta. Estamos como las propagandas de los canales de la vivienda, ¿cierto? Nos encontramos en los lugares equivocados, aunque estemos viniendo a la iglesia. Estamos en el lugar equivocado. Si no estamos en el plan de leer la palabra y orar fervientemente. Es algo que tenemos que hacer, por eso la motivación a que hagamos el devocional, por eso ya hoy fue la tercera persona que salió aquí a comentarnos su devocional. ¿Por qué? Porque eso nos motiva a nosotros y vamos a seguir preguntando. Y recuerde que va a llegar el momento que no sale uno, yo le voy a señalar y voy a pedirle a esa persona que salga a hacer el devocional. Eso va. Motívate. Perdón, te pido perdón por esa forma, de pronto te puede parecer brusca, pero es una forma que te va a llevar a que lo hagas, como me pasó a mí con la oración. El día de la vigilia que el director de la región nos exhortó a tal manera que yo me sentí muy confrontado con eso. Pero no dejé ese confrontamiento, no lo dejé allí. Fui confrontado esa noche, pero mañana será otro día y yo me olvido de eso. No. Estoy trabajando, no es fácil. Pero ahí voy dándole y estoy orando más y estoy trabajando más y estoy leyendo más. O sea, estoy en el proceso, estoy enfocado y yo deseo que tú te enfoques también y te conectes a eso. Que no sea solamente la palabra del domingo muy bonita, posiblemente que salgas, ay, tan bonito que habló el pastor hoy, pero en 72 horas no te acuerdes de qué se habló. Sino de que eso se convierta en una vivencia nuestra. Incrementa nuestra fe la oración. La fe es incrementada por la oración, por la lectura de la palabra. Al orar, la segunda palabra es adoración. Es la oración la que alaba y exalta a Dios. Por medio de la oración nosotros exaltamos y alabamos el nombre de Dios. Son como pautas que estamos recibiendo para cómo oramos. Ya sabemos, lo primero que debemos de hacer, que nos enseña este acrónimo, es que para entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial, nos confesemos, le pidamos perdón, nos limpiemos, pidémosle que nos limpie. Lo segundo, como nos enseña en Mateo, ¿no? la oración del Padre Nuestro, es glorificarlo a Él, alabarlo, adorarlo. ¿Sí? En este momento, cuando nosotros estamos adorando a Dios,
O sea, son órdenes que nosotros, forma ordenada de hacer las cosas. En ese momento de adoración nosotros no tenemos por qué entrarle a pedir nada. ¿Sí? Solamente exaltar su nombre. ¿Cómo lo haríamos? Todos los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios que tú conoces? Es maravilloso, es justo, es amoroso, es misericordioso, o sea, todo lo que tú encuentres para alabarlo a Él. Así como encuentras palabras y frases para alabar aquí humanamente al ser que amas, puede ser el esposo, la esposa, la mamá, los hijos. Cuando tú deseas decirle palabras hermosas a esa persona, tú sacas, rebuscas y le dices esa cantidad de palabras. Es igual con nuestro Padre Celestial. Entonces, como Maritza lo estaba haciendo ahora en la oración. Eres omnisciente, eres omnipresente, eres excelso, eres santo, eres poderoso, eres grande, eres todo. Cuán grande es tu nombre. O sea, que te motives a adorarlo de esa manera. ¿Qué sería mi vida sin ti, Señor? Lo estamos adorando también. Esa es la adoración que nosotros tenemos que, al adorar nosotros reconocemos quién es el Señor, quién es Él. Y le estamos dando a Él la prioridad por sobre todas las cosas. Cuando entramos en eso, por eso la oración del Padre Nuestro nos lleva a eso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y allí empezamos nosotros a declarar. Recordemos que el Padre Nuestro, como nos lo enseñaron a nosotros, es un modelo de oración. Son pautas para que nosotros entremos en su presencia. Y con eso reconocemos quién es Él. Con eso, con esa adoración relatamos lo que Él ha hecho. ¿Ha hecho algo Dios por ti? ¿Sí? Es reconocer eso. Señor, gracias. Señor, tú eres maravilloso. Tú me sacaste del lodo cenagoso, Señor. En ese valle de sombra y de muerte en que me encontraba, Dios, tú me sustentaste, tú me tomaste de la mano. Yo sentí, Señor, que me tomaste de la mano y me sacaste de allí, Señor, y después me hiciste caminar por delicados pastos, Señor. Esa es una forma de adorar a nuestro Padre Celestial. Reconocer su santidad. No hay nadie como tú, Señor. Eres lo más grande, eres lo más alto y lo más poderoso que cualquier otro Dios que se pueda presentar aquí en la tierra o dioses que tienen otras personas. Eres lo más grande. Señor, no hay nada delante de ti. O sea, aprendamos. Qué bueno que estuvieras tomando nota de esto. O de hecho, bueno, yo este material lo posteo en el chat de la iglesia para que lo tengas y para que aprendas y te dispongas a trabajar este tipo de oración, porque es una oración correcta y unidas. Muchas veces no necesitamos o no se nos presenta de que pidamos perdón. De pronto estamos santos, de pronto hemos hecho las cosas bien y podemos saltarnos a otra. Está bien, o sea, cualquiera. Son modelos de oración, son pautas que nos enseñan para que nosotros aprendamos ahora. Pues de hecho la palabra dice que no tenemos por qué pedimos mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sabemos orar. Y aquí estamos reconociendo su santidad. Nos regocijamos en su nombre, exaltaremos tu nombre, alabaremos tu nombre, honraremos tu nombre. Son palabras que deben de salir de nuestra boca para nosotros regocijarnos en Él. Señor, me regocijo en ti. Exalto, Señor, alabo tu nombre porque es poderoso, porque es eterno, porque es santo. Cuando empiezan a salir aquellas palabras de nuestra boca, nuestra oración, nuestra forma de orar se va fortaleciendo y se va vivificando. Y como les decía anteriormente, no habrá nada ni nadie que estorbe esa oración. Creo que era ahora 8 días que decíamos que ni siquiera esta losa, por grande que sea, cuando mi oración está bien fundamentada, va a traspasar lo que sea para llegar a la presencia de Dios.
Y lo más tremendo es que allá tenemos también a alguien que la está escuchando y está intercediendo por nosotros. Jesús, nuestro Salvador. Cuando hacemos estas cosas, nosotros renunciamos al control. Renunciamos a nosotros gobernar nuestra vida. Te amo, Señor, te entrego mi vida, me rindo a ti, todo lo que soy y lo que tengo, Señor, te pertenece. Reconocer que nosotros solamente somos administradores de las cosas que tenemos. Y que estamos hoy aquí porque a Dios le plació que nosotros estuviéramos aquí. No porque nosotros seamos los perfectos, los santos, y hoy dijimos, sí, yo voy a ir, es mi voluntad, no la de Dios, es mi voluntad ir a la iglesia. No, no se maneja así. Él es el que tiene el control de todo y el poder de todo. Tú estás aquí porque Dios colocó en ti ese querer llegar a la iglesia a escuchar de su palabra. Y ese hacer, te motivaste, te levantaste temprano, te organizaste y viniste y hoy estás aquí. Él es el que ha puesto eso. Porque reconozcamos humanamente, sería mejor estar en casa descansando, durmiendo, levantándose tarde. Yo le dije a mi esposa que yo hoy no quería venir a la iglesia. Que me diera un solo motivo por el cual yo tuviera que estar aquí. ¿Y saben qué me dijo? Es que usted, el pastor, le toca. Le toca ahí porque usted es el pastor. Es una broma. Pero es realmente lo que nosotros tenemos que hacer, es motivarnos. No queremos. Que nuestra motivación sea Dios, no sean las personas. Ay, yo voy a ir a la iglesia hoy porque hoy me voy a encontrar con Gustavo. Gustavo me cae súper bien, Gustavo es mi parcero. Yo voy porque voy a ver a Gustavo, este rato no lo veo. ¿Sí? No. Yo vengo porque quiero escuchar la voz de Dios. La palabra nos habla de que no dejemos de congregarnos como algunos. Y qué especial, así como es de especial hacer los devocionales, qué especial es estar en la iglesia, aquí en la congregación, porque la iglesia somos nosotros. Es estar aquí con los hermanos y escuchar los testimonios. Cuando escuchamos esos testimonios, ahora en este proceso de devocionales, es decir, ay, yo paso por lo mismo que pasa Clemencia. Estoy viviendo las mismas cosas. Gracias Dios porque me hablaste por medio de Clemencia hoy. Y voy a tener que cambiar mi actitud, voy a tener que aprender a manejar las cosas. A eso venimos a la congregación. A poder disfrutar de todos los hermanos, de la presencia de Dios principalmente, de las enseñanzas que Él nos trae para que nuestra vida sea más llevadera. Y como dice Efesios, ¿no? ¿Se acuerdan lo de la monedita? Para que podamos soportar, ¿qué? El día malo. Para que podamos soportar el día malo. El tercer punto, la tercera letra, es la S, que significa ¿qué? La súplica. Aquí es ya donde tú quieres llegar, ¿cierto? Desde un principio. Porque muchas veces nosotros empezamos, Señor, buenos días, gracias, Espíritu Santo. Señor, ayúdame, tráeme, líbrame, pedimos y pedimos y pedimos. Y yo sé que tú lo harás, Señor, gracias, amén, chao, Señor. Pero ya estamos en un proceso, ya venimos en un proceso de confesamos, estamos limpios, nuestro corazón se ha abierto a lo que Dios va a manifestarnos a nosotros, ¿cierto? Ya entramos en ese proceso de engrandecerlo, de alabarlo, de bendecirlo, de glorificar su nombre. Más nos llena eso y nos da esa capacidad aún de pedir bien allí en esa súplica. Y de pedir por nuestros hermanos, de pedir por todo. Ahí es donde nosotros aprovechamos esa oportunidad, digamos así, como ese papayazo que nos da Dios para que le pidamos las cosas. Allí aprovechamos en esa súplica. Pedirle algo significa rogar, apelar a que Él haga algo o provea algo.
Eso es lo que es súplica. En Efesios 6:18, no dejen ustedes de orar, jueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu, manténganse alertas sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo, sin desanimarnos. La oración nos lleva a que perseveremos constantemente. Hablamos la vez pasada, ¿cuánto se demoró Dios en darle la promesa a Abraham de que iba a ser padre de multitudes? 25 años se demoró en darle esa promesa. Pero nosotros queremos en nuestras oraciones que sea como ir al cajero automático, sacar la tarjeta, meterla, colocar y salga. Dios es poderoso, Dios es soberano. En algún momento, a lo mejor en ti lo ha hecho de esa manera. Señor, por favor, ayúdame en esto. Inmediatamente resulta. En otras nos toca esperar mucho, ¿cierto? Allí está de que no desfallezcamos, sigamos en el proceso de pedirle, sigamos en el proceso de creerle a Él, de que eso lo vamos a obtener. O que nos dé claridad, porque a veces pedimos cosas que no nos convienen, ¿cierto? Que Él no está dispuesto a entregárnosla. Entonces es también tener esa sabiduría. Mateo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. O sea, es perseverar, hagámoslo constantemente. ¿Por qué es bueno que nosotros con nuestra boca le pronunciemos a Él lo que necesitamos? ¿Porque Él necesita escucharnos? No, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Porque Él lo que desea es que nosotros aprendamos a depender de Él. Y cuando nosotros vamos en esa oración con un corazón contrito, con un corazón de pronto dolido, y vamos a su presencia y le decimos, Señor, por favor, ayúdame en esto. Señor, mira que tengo esta situación, y se la ponemos, se la presentamos delante de Él. ¿Lo han hecho alguna vez? Díganme si no han tenido regocijo cuando así no hayan recibido la respuesta, pero cuando ustedes la sueltan por su boca, díganme si no tienen regocijo aún en esa forma de hacerlo. Y después nos toca esperar en Él, confiar plenamente en Él. Que Él lo va a hacer, Él va a organizar. Y a lo mejor lo que estamos pidiendo, como a veces pedimos mal, Él nos da algo, pero nos da algo ¿qué? Mucho mejor de lo que nosotros estábamos pidiendo. Él se organiza, Él organiza las cosas para dárnoslas a nosotros cuando nosotros aprendemos a confiar en Él y a depender de Él y a esperar en Él. Es la forma en que lo tenemos que hacer. Una clase importante de lo que es la súplica es la intercesión. Es cuando a nosotros nos duele la situación del otro, la necesidad de otro, cuando nos duele eso. Y cuando nos unimos aquí a orar por esas personas, aquí o en tu casa, en tu momento de oración, cuando tú lo haces, es un arma poderosa para que a esa persona también le llegue el poder de Dios. Cuando oramos, cuando colocan en el chat que oremos por un enfermo, ¿cuántos no se han sanado ya en ese proceso? La oración no es porque yo soy el duro para orar y mi oración fue la que lo sanó, no tiene nada que ver. Es porque Dios está viendo un pueblo que se duele por su gente, que le duele en el corazón las situaciones de los demás y entra en ese proceso de intercesión. Cuando intercedemos por nuestra iglesia, por nuestra congregación,
¿Cuánto lo hacemos? ¿Cuánto oras tú por los que están, por los que han de añadirse, por los que se han ido? ¿Cuándo oramos por eso? Para que Dios se glorifique en sus vidas. Y si es su santa voluntad, traerlos nuevamente, que vuelva y los ubique, que vuelva y los traiga, o que los organice en otra iglesia, si es que no están en otra iglesia, para que se sigan alimentando de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a dolernos por la necesidad del hermano, del prójimo. Fuera de los de casa, fuera de los de sangre. Es bueno. Y hay otra cosa que aún como seres humanos parece que nos da miedo. Es que la congregación o los hermanos se enteren de lo que estoy viviendo. Si antes necesito es que me ayuden en oración, entonces ¿por qué no contar? Muchas veces decimos a Dios le gusta que tú le pidas, pero que le pidas ¿qué? Específicamente, ¿cierto? Señor, necesito esto, así, bien tajante. Cada que decimos esta frasecita de que pidámosle a Dios con precisión, me acuerdo de la persona que vino, Johan Cuellar, que fue el que inició con el grupo en ese tiempo se llamaba Misión Latina, y empezó con el grupo, y cuando se tuvo que ir, y él, ¿por qué oramos por ti, Johan? Yo quiero que oren por mí porque yo deseo casarme, y la mujer que yo quiero es así, es mona, es ojizarca, que le sirva al Señor, que hable los dos idiomas, y en lo posible, si es ciudadana americana, muchísimo mejor porque me ayudaría. Les puedo mostrar fotos que está casado con una mona, ojizarca, que es una sierva del Señor, habla los dos idiomas, tienen, creo que ya son 3 hermosos hijos, y uno diría, pero este man ven tan, ¿de qué se cree pues este man pidiéndola así? Así la pidió, así el Señor se la dio. Tenemos que pedir específicamente para que las cosas nos lleguen. Entonces dolámonos por que nos duela a nosotros las personas. Y es un arma poderosa para que nosotros entremos en esos tiempos de oración. La intercesión es sumamente importante para nuestras vidas y para la vida de nuestros hermanos. Sumamente importante. Básicamente, ¿qué nos está diciendo? Dejemos de ser tan egoístas. ¿Necesitamos nosotros? Claro que sí, mucho. ¿Necesitan las demás personas? Sí, también, mucho. Pero es que primero yo, segundo yo, tercero yo, después ya sí puedo orar por él. No, conjuntamente podemos, Dios es el dueño de todo. Y así como te da hoy a ti, el mismo día, a la misma hora, le puede dar a esa otra persona por la que tú estás orando. No nos limitemos en eso, no nos limitemos en la oración, no nos limitemos en la intercesión. Orar sin cesar y en todo tiempo, ¿cierto? Y tenemos tantas oportunidades y a veces las dejamos ir cuando pasamos en nuestro carro o en el bus, en la moto, y vemos a alguien con necesidad. Muchas veces ni decimos, Señor, ten piedad de esta persona, ten misericordia con él, levántalo, ayúdalo. Así tú sigas, pero en tu mente llegó el orar por esa persona. Qué importante es que nosotros aprendamos constantemente a hacer estas cosas. Por eso te pido, únete a este proceso en el que Dios nos tiene en estar orando en todo tiempo y por todo, y de ser agradecidos. Cuarto punto, cuarta letra, ¿cuál es? La A. Decíamos que es acción de gracias.
Acción de gracias. Gratitud dirigida a Dios y expresada con humildad. Resalta lo que Él ha hecho o está haciendo. Es darle gracias a Él constantemente por todo. Agradeciste hoy en el día cuando te levantaste y le dices, Señor, gracias por este maravilloso día. Gracias porque me permitiste levantarme hoy. Señor, gracias por los alimentos. Cuando yo les conté esto, cuando estaba en el proceso de deportación y tenía un librito que me habían regalado para orar, y ese librito decía de que yo debía orar por todo y en todo tiempo. Aun cuando me tomara un vaso con agua, debería darle gracias al Señor. Y yo decía, pero como tan exagerados por un vaso de agua, porque fui y me tomé un vaso de agua, tengo que agradecer. O sea, agradecer por esa bobada. Fue mi pensamiento, apenas estaba iniciando en los caminos del Señor. Cuando leía yo esas palabras de ese librito, decía, tan exagerado, o sea. Pero hoy en día reconozco de que debe de ser así. Aún tomándome un vaso con agua, yo debo agradecerle al Señor. Por todo, debo de darle gracias. El Salmo 69:30 dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanzas. Pero tenemos que aprender algo también, que aún en los momentos difíciles, en las situaciones difíciles, nosotros también tenemos que agradecer a Dios. ¿Por qué? Por el momento difícil que estoy pasando, pasó, pero eso también es como ridículo, así como usted pensaba lo del agua. No, porque sabemos de que Él está en ese proceso, está conmigo, que Él me lleva de su mano. O como hay una esquela, ¿no? De un escrito de que la persona está con problemas y primero veía dos huellas, y cuando realmente entra el problema y voltea a mirar, solo veía un par de huellas, y ya después cuando pasó volvió a ver las dos huellas y, Señor, ¿por qué me abandonaste? Si dices que vienes conmigo, ¿por qué me has abandonado? En ningún momento te he abandonado, yo era el que te traía cargado en este proceso. O sea, las huellas eran las huellas del Señor. Me parece bonita esa reflexión, porque a veces nos olvidamos y creemos de que Él nos ha abandonado en los procesos difíciles de nuestra vida. Pero no los podríamos pasar si no fuera por Él, porque Él está ahí con nosotros, porque Él nos está cargando, nos está llevando. Entonces, ¿cómo no darle gracias? Estoy pasando el proceso, pero Él me está llevando. ¿Cómo no darle gracias? Y saber de que ya estoy al otro lado. ¿Cómo no darle gracias? Porque hubo enseñanza en ese proceso que viví. Deben de haber enseñanzas. Tenemos que aprender a mirar las cosas que nos enseñaron, las situaciones difíciles de nuestra vida, para seguir adelante, para no cometer el mismo error, para ayudar a otros, porque estamos hablando también de intercesión, poder ayudar a otros en oración y en palabras, decirle, mira, me pasó esto similar a lo que estás viviendo y esto fue lo que me dio la respuesta. Es aprender todas estas frases. El Salmo 100, versículo 4 y 5, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno, su gran amor perdurará para siempre y su fidelidad permanece por todas las generaciones. Permanece por siempre. Démosle gracias. El estar aquí, en el tiempo de la alabanza, que traemos, las canciones que se programan para ese tiempo. O sea, nuestro corazón se debe llenar de gozo para alabarlo a Él, es para glorificarlo a Él. A veces cometemos el error es que no, es que esa alabanza ya está muy trillada, ya está muy vieja. Esa alabanza es la que menos me gusta. Pues es que la alabanza que se trae no es para ninguno de nosotros. Es para ofrecérsela a Él, para que tú, así no te guste, como muchas cosas no te gustan, pero las haces para agradarlo a Él. Eso es lo que Él ve.
No nos agrada todo, por el hecho de que seamos cristianos, no nos agrada todo, pero hay que hacer cosas. No nos agrada estar en esos tiempos de oración, de pronto tan largos. Pero cuando nosotros nos motivamos, aprendemos a amar las cosas, se vuelve un hábito en nosotros. Y lo que antes hacíamos de pronto en un minuto, con el tiempo, cuando lo vamos haciendo, nos damos cuenta y nos vamos a demorar un tiempo mayor a lo que lo hacíamos antes. Porque hemos aprendido, porque nos sentimos mejor, porque reconocemos ese Dios, porque tantas cosas agradables que suceden en esos momentos de oración. La oración viene en toda clase de formas y de colores. Puede ser agradecerle a Dios por una bendición inesperada o pedir ayuda por alguien de necesidad. Tal vez pidas sabiduría y claridad para tomar una decisión, o la valentía para compartir tu fe con alguien. ¿Nos cuesta compartir la palabra de Dios con las personas? Muchas veces sí, ¿cierto? Muchas veces nos da temor. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le entro? Y si me pregunta y yo no sé y tal cosa, una cantidad de cosas, entremos en oración, que el Espíritu de Dios que mora en nosotros empieza a fluir y nos empieza a dar las palabras correctas para compartirle. Aún en muchas ocasiones lo hemos dicho, si hay algo que te preguntan y no sabes, dile, mira, en ese momento eso no te lo puedo responder. No lo tengo muy claro, permíteme, yo lo estudio y después volvemos a hablar. Antes es una oportunidad para volver a hablar con la persona. Entonces, ¿por qué negarse a eso? Que la oración se transforme en nosotros en un reflejo inmediato. Cada que suceda algo, cada que tengamos que agradecer algo, cada que necesitemos algo, que sea algo inmediato, que entremos en oración en ese preciso momento y que no sea el último lugar. ¿Tienen proyectos, ahora que se está terminando el año, tienen proyectos para el nuevo año? O sea, no los lleven a cabo y cuando estén en el proceso de pronto, yéndoles bien o yéndoles mal, ahí sí oremos. Pónganlos desde ese momento. Desde ese momento empiece a orar por ese proyecto. Señor, se está terminando el año. Este es mi proyecto de vida, Señor. Dame la dirección, ayúdame. Empieza a llenarte de Él y que Él vaya guiando tu vida para lo que deseas. Y si es de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, si esas palabras van de acuerdo a eso, tenlo por seguro de que Él va a obrar. Va a obrar para nuestro bienestar. Y qué bueno es poder nosotros poder hacer eso. Dejemos que las siguientes cuestiones nos impulsen a orar. Te voy a dar un número creo que son 7 razones para que cuando las encuentres, cuando se te presenten en el camino, inmediatamente tú ores. Uno es la que acabo de decirles, los comienzos. Toma tiempo cuando comiences algo nuevo. Cuando vayas a empezar algo nuevo, entra en oración. Un nuevo año, entremos en oración antes de. Siempre que tengamos en nuestra mente algo nuevo, un nuevo día, por eso les decía, se levantaron hoy y le agradecieron a Dios por ese día, entremos en oración. Señor, gracias. Gracias por este nuevo día. Segundo, ora por las necesidades. Nosotros servimos un Dios que se dedica a satisfacer tus necesidades. Aprendimos un orden, ¿no? El de casa. Y hay un momento de súplica. Aprovechemos, como decía ahora, ese momento. Oremos por esas necesidades. Cuando nosotros descubramos, a veces la necesidad en ese preciso momento no está, pero después nos llegó. Inmediatamente. No trates de resolver por tu propia voluntad, por tu propio criterio. Tómate un tiempito. Ese afán de la vida, páralo un momentico y tómate un tiempito en recibir la dirección de Dios para que las cosas salgan diferentes.
Tercero, bueno, aquí hay el versículo Mateo 6, del 8 al 11, nos recuerda que Dios sabe lo que necesitamos aún antes de pedírselo, pero aún así tenemos que orar con fe. Él lo sabe, Él sabe nuestras necesidades, Él las conoce, pero aún así necesita que nosotros, o desea que nosotros, no es que lo necesite, Él desea que nosotros en fe lo oremos para que nosotros entendamos cuánto dependemos y cuánto creemos en Él, para que las cosas se den. Tercero, las bendiciones. Cuando Dios provea, te proteja, te perdone, te guíe, dale gracias. Cuando lleves a cabo ese proyecto nuevo que tienes y dio resultado, no te envanezcas en tu propia prudencia. Dale gracias a Dios, que Él fue el que abrió esas puertas para que tú lograras aquello que tienes en este momento. Él abre esas puertas de bendición, como también cierra las puertas que no nos convienen. Entonces dejemos de luchar. Cuando se cierran puertas, dejemos de luchar, porque Él se ha encargado de cerrarlas para que no cometamos los errores. Y nos vamos por el camino correcto. Y aprovechemos aquellas puertas que Él abre para seguir adelante y no desfallecer. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos eso tan importante, que cada que nosotros damos gracias, cada que pedimos, cada que agradecemos, es gracias en el nombre poderoso de Jesús. Siempre tiene que estar Jesús presente. Cuarto, las cargas. Debes presentárselas al Señor, ¿no? Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Cierto? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que son mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dejemos de andar con esas maletas tan pesadas y entreguémoselas al Señor y confiemos. La parte que influye bastante en eso es la confianza en Él, porque entramos en esos momentos, le entregamos nuestras cargas, pero cuando vamos a salir, volvemos y las tomamos y nos las llevamos, porque no, yo creo que el Señor en esto no me ayuda, en eso no me puede ayudar. Tenemos que aprender a descargarnos, a entregar todo eso al Señor y confiar en Él, que Él va a hacer. Quinto, las crisis. Estos son momentos en los que nosotros debemos orar inmediatamente. Entramos en crisis constantemente, ¿cierto? Yo creo que nos pasa a todos, entramos en crisis constantemente. Y esas crisis nos llevan a las iras, a una cantidad de situaciones. Es orar constantemente. Por eso el Señor nos está enseñando que el orar es una prioridad para nuestra vida espiritual. Para ese caminar en Cristo Jesús, la oración es primordial. Tenemos que dejar de tirarla para lo último. Debe de ser lo primero. Aún para entrar a la presencia de nuestro Padre, lo estamos viendo. La oración es lo primero. Aún para leer la palabra de Dios, la oración es la antesala para que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé discernimiento, nos dé revelación de su palabra. Entonces se necesita la oración antes de leer la palabra. Para todo necesitamos la oración antes de. Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. En el día de la angustia clamamos a Él, Él nos libera, Él nos salva, Él nos sana, y después ¿qué hacemos? Honrar su nombre, darle toda la gloria y toda la alabanza. Sexto, las preocupaciones. Algo del día a día, ¿no? Cuando la preocupación te abruma, transfórmala en oración.
Dejemos de estar pensando en que eso es difícil, que la crisis, que cómo voy a orar en la crisis, cómo voy a orar en la preocupación. Entra en su reposo, dice la palabra, entra en mi reposo. En medio de esa preocupación, entremos en su reposo. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Todo tenemos que comentárselo a Él. Todas esas preocupaciones, ustedes mismos asentaban con su cabeza que sí, cuando entran a esos tiempos y Dios obra y Dios ayuda. Si una vez lo hizo, lo va a hacer siempre. Entonces no desfallezcamos en eso, hay que hacerlo constantemente. Séptimo y último, el pecado. Cualquier cosa relacionada con el pecado tendría que llevarnos a orar. Es de allí donde sale la palabra, como les decía ahora, que David era conforme al corazón de Dios. Porque David era pecador. Lo leemos en la palabra, ahí está clarito todo lo que hizo. Y cosas bien duras, ¿cierto? Pero David se iba y se arrepentía. Y en la palabra de Dios, en la lectura, en todo lo que habla de David, nunca encuentra uno un pecado repetitivo. ¿Y cuántas veces nosotros, Señor, perdóname por eso? Señor, vuelve y perdóname. Señor, la cometí otra vez. Señor, volví a flaquear. O sea, somos débiles, sí, pero cuando entramos nosotros en ese contacto con nuestro Padre Celestial y somos conscientes de eso, empezamos nosotros a trabajar en ese pecado repetitivo para dejarlo de llevar a cabo. Pero es bajo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es bajo la presencia de la palabra de Dios en nuestras vidas, es bajo la oración, la presencia de la oración en nuestras vidas que nosotros podemos salir adelante en este proceso de esta vida que es tan difícil. Y es el convencimiento que nos da a nosotros de la vida eterna que se nos ha prometido. Amén. Quiero que me acompañes en una oración allí donde estás. Si el Señor tocó tu corazón, si el Señor habló esta mañana a tu vida, díselo ahí en tus propias palabras. A pesar de que estés escuchando aquí una persona que va dirigiendo una oración, también tenemos la capacidad de sacar nuestras propias palabras porque es algo de tu vivencia. Yo no las conozco, no han sido reveladas a mí por el Espíritu Santo, pero Dios las conoce, Dios está en ti. Y aprovecha este momento para que entres en su presencia en ese tiempo de oración. Aprovecha la enseñanza, confesión, primer palabra. ¿Qué tienes para confesarle al Señor? ¿Qué tienes para ponerte en paz con Él? ¿Qué situaciones hay para que le digas, Señor, perdóname, líbrame, Señor, límpiame, amado Dios, de esta situación repetitiva en mi vida? Hoy quiero presentarme, Señor, delante de ti para que seas tú obrando en mi vida, Señor, que seas sanándome, que seas, como dice el Salmo 51, Señor, que me laves con hisopo y seré más blanco que la nieve. Necesito tanto de ti, Señor, para que trabajes en mi vida, para que me limpies. Hoy me presento, Señor, delante de ti. Díselo con tus propias palabras si es lo que deseas. Hoy me presento delante de ti, mi amado Dios.
para que tomes el control de mi vida. Te lo suplico, Señor. Lo he llevado de una mala manera, amado Dios. Tantas cosas, Señor, que sigo arrastrando. Tantas situaciones, Señor, en mi carácter que me siguen estorbando, Dios. Que no me pueden dejar, que no me dejan vivir como tú deseas que yo viva, Señor, honrándote y glorificándote en todo momento, Señor. Señor, aquí también estoy para exaltar tu nombre, reconocerte como mi Dios supremo, como el único Dios, ese Dios santo y poderoso, Señor, majestuoso. No hay nadie más grande que tú, Señor. Entonces, ¿a quién puedo yo seguir, Señor? Sino a ti. Eres escudo, Señor. Eres fortaleza. En ti puedo refugiarme, Dios. A ti puedo acudir, bendito Padre Celestial. Te agradezco, Señor, por haber puesto tu mirada en mí, por haberme llamado, Señor, a pertenecer a tu familia, por haberme trasladado, Señor, del mundo de las tinieblas al reino, Señor, poderoso, claro, limpio, puro, de tu amado Hijo. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Señor, yo intercedo en este momento por mis hermanos que están aquí aún, Señor, los que hoy por algún motivo no llegaron, Padre. Que seas tú propicio, Señor, en cada uno, Señor, de los que nos encontramos, Señor, en este lugar y de nuestros hermanos. Señor, cada necesidad que en este momento se te está presentando a ti, Dios, yo te pido que la escuches, Señor. Mis necesidades, Dios, tú las conoces. Tu palabra dice que cuando nos encargamos de tus cosas, tú te encargas de las nuestras, Señor. Entonces, ¿cómo no descansar en tu presencia, Señor? Si estamos aquí, Dios, honrándote, glorificándote, alabándote por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Porque tú lo has permitido, Dios, que estemos en este lugar hoy, aún, Señor, levantando nuestras manos, levantando nuestro corazón, Señor, a ti, en alabanza, en agradecimiento, dándote toda la gloria, toda la honra, Señor, a ti, Dios Padre, Creador de los cielos y de la tierra, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Por eso con todo nuestro corazón, Señor, hoy te damos gracias. Te damos las gracias a ti, Señor, el que hayas permitido que nosotros hubiéramos podido llegar a este lugar. Poder disfrutar, Señor, de tu presencia. Poder disfrutar como hermanos, Señor. Poder disfrutar de tu palabra, amado Dios, que transforma nuestras vidas. Gracias, Señor. Cuán bueno y cuán santo eres tú, Señor. Gracias, gracias, Señor. No nos cansaremos de darte las gracias, Dios, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros, Señor. Por transformar nuestra vida, Señor, de una manera única y verdadera, Señor. Porque ya no somos las mismas personas, Señor, que éramos antes. Ni siquiera somos las mismas personas que éramos ayer, Señor. Tu grandeza, Señor, tu majestuosidad, Dios, trae cambios a nuestra vida. Tu Hijo Jesús, Señor, que mora en nosotros, que vive en nosotros. Tu palabra dice que ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí y Cristo es el que transforma mi vida. Que tu Espíritu Santo guía mis pasos, guía mis pensamientos, guía mi vista y mis oídos. Toma control de mi vida, Espíritu de Dios, y lléname por completo, como dice tu palabra.
Que tu fruto, Señor, pueda vivificarse en mi vida, que pueda ser yo esa persona llena de amor, de gozo, paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Señor, que todos esos atributos que te pertenecen, Señor, y tú en tu infinito amor has depositado en nosotros los hombres, Señor, que puedan hacerse manifiestos, amado Dios, en nuestras vidas. Gracias, Dios, por la enseñanza del día de hoy. Gracias porque nos das pautas, Señor, nos das puntos de que cuando se nos presenten, Señor, inmediatamente, en vez de angustiarnos, en vez de tomar decisiones de pronto erróneas, Señor, de pronto dejarnos llevar por afanes, por aquellas situaciones, nos enseñas a que primero hagamos una pausa, Señor, y entremos en ese contacto contigo en oración, a preguntarte a ti, Dios, cómo manejarlo, cómo lo podríamos vivir. Gracias, Señor. Escucha, Dios, esas peticiones que hoy se te están presentando desde este lugar. Inclina tu oído, Señor, a estos tus hijos, y que tu Espíritu Santo, Señor, con gemidos indecibles, Señor, vaya a tu presencia y aclare, Señor, las peticiones que en este momento te presentamos. Llénanos, Señor. Llénanos cada día más con tu presencia. Señor, y ahora que el resto de días, Señor, que no vamos a estar en este lugar, Señor, que seas tú guardando nuestro día, nuestro caminar, nuestros destinos. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que guíe nuestros pasos en este día. Gracias, amado Señor. Todo esto, Señor, en agradecimiento y en petición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.